Eren Jaeger mató al 80% de la humanidad por sus amigos y su plan fracasó. Hoy te voy a explicar por qué para mí su sacrificio fue incorrecto y no fue para nada un acto heroico. Les voy a hacer un análisis a profundidad, vamos a hablar de Maquiavelo, de Santo Tomás de Aquino, de un montón de gente. Es un video muy bueno, así que quédense hasta el final porque les prometo que no se van a arrepentir. Al inicio Eren lleva una vida súper tranquila, vive junto con su papá Grisha y su mamá Carla Jaeger y todos los días ve a sus amigos Mikasa, Ackerman y Armin Arler. Mikasa puedes pensar que es su hermana, pero tranquilos, no es su hermana, ahí no hay relación sanguínea de ningún tipo. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando los titanes atacan su ciudad. El titán colosal abre una brecha en el muro y un titán sonriente, más tarde se revela algo súper turbio que pasó con este titán, pero bueno, eso es para más adelante en el video, invaden Shiganshina. En medio del caos, Eren es forzado a presenciar impotente cómo este titán devora a su madre viva frente a sus ojos. Este acontecimiento traumático marca un antes y un después en la personalidad de Eren. El niño inocente se convierte en un joven lleno de odio y determinación, jurando vengarse y exterminar a todos los titanes, para que así nadie sufra lo que él tuvo que sufrir. Motivado por esa promesa y por proteger a quienes ama, Eren se alista en el ejército junto a Mikasa y Armin. Entrenan arduamente para ingresar en el cuerpo de exploración, la élite encargada de luchar contra los titanes fuera de las murallas. En este contexto entendemos que el motor de Eren es doble. Por un lado, una rabia y sed de venganza nacidas del dolor de perder a su madre, y por otro, un profundo deseo de proteger a la humanidad y a sus seres queridos para que puedan ser libres y vivir sin miedo. Al inicio de la historia, Eren personifica a ese héroe idealista y valeroso. A pesar de su ira contra los titanes, su principal impulso no es la venganza vacía, sino el amor y la protección hacia los suyos. Su noble deseo es liberar a la humanidad del terror de los titanes para que sus amigos Mikasa y Armin y toda la gente dentro de los muros puedan vivir seguros. Eren arriesga su vida innumerables veces por quien aprecia. En pleno combate en el distrito de Trust, salva a Armin de ser devorado, arrojándose él mismo a la boca de un titán, sacrificándose en ese acto, pues puso en la línea no solo su integridad física, sino que su propia vida. Asimismo, no duda en enfrentarse con fiereza a cualquier amenaza contra Mikasa. Incluso llegó a detener con sus propias manos el puñetazo de un titán de 14 metros para protegerla. Estos hechos demuestran que el joven Eren actúa movido por el amor y la lealtad, rasgos profundamente admirables en él. Su juramento de eliminar a todos los titanes nace menos del odio ciego y más del anhelo de que nadie tenga que volver a perder a su familia. Aunque en esta serie ya les digo que nadie tiene papás, todo el mundo perdió a su familia. En este punto de la serie, Eren encarna a un héroe genuino, valiente, altruista y dispuesto a dar todo por sus amigos y por la libertad de su pueblo. Su corazón, aunque arde en ira contra los titanes, late principalmente por el bienestar de quienes ama. Es un Eren impulsado por la esperanza de un futuro mejor para todos, más que por la mera venganza. Pero después de esta parte surge una pregunta inquietante. ¿Eren podrá mantener esa nobleza cuando el destino lo confronte con las verdades más oscuras y decisiones extremas? ¿O acaso el camino para proteger a sus seres queridos podría arrastrarlo a una sombra moral? Antes de continuar, si te gusta este tipo de análisis profundo, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu comentario sobre Eren, así apoyas nuestro contenido y podemos llegar con este debate a más personas apasionadas por Attack on Titan. Llegamos al punto de quiebre de la historia, la revelación de que Eren, el mismo joven que conocíamos como heroico, había estado tirando de los hilos desde las sombras todo el tiempo. A medida de que la trama avanza, descubrimos hechos sorprendentes. Utilizando el poder del titán de ataque y la coordenada, que básicamente el titán de ataque puede ver en la memoria de todos los usuarios del titán de ataque, o sea, sus memorias son atemporales. Ellos viven en el pasado y en el futuro, medio difusos. Si tenés sangre real, pues ya la hiciste, pero si no, como Eren, es medio confuso. Eren logra influir en el pasado y manipular eventos clave. Él fue quien instigó a su padre Grisha mediante visiones del futuro para que masacrara a la familia real Reis y robara el titán fundador. Eren le indicó a Grisha que le entregara la famosa llave del sótano y que le inyectara el suero de titán, asegurando así que el propio Eren heredara los poderes titánicos y la misión de liberar al pueblo. Y en el proceso se tuvo que comer a su papá y básicamente él se da cuenta de que la titán sonriente es su mamá postiza, su madrastra, la ex esposa de Grisha Jaeger, o sea que una de sus mamás se comió a su otra mamá y él no pudo hacer nada para evitarlo. En otras palabras, Eren sacrificó a su propia madre en pos de un plan mayor que él consideraba necesario. Todas las acciones ocultas pintan a un Eren que, lejos de ser ingenuo, se convierte en un estratega implacable, dispuestísimo a cargar con atrocidades para lograr su objetivo final, la supervivencia de Paradise y de sus amigos. Desde la perspectiva de filosofía política de Maquiavelo, las decisiones de Eren encajan en el ideal de gobernante astuto que, utilizando cualquier medio necesario, tiene que alcanzar un fin supremo. Maquiavelo no dijo literalmente el fin justifica los medios.
medios, frase que se le atribuye popularmente, pero sí argumentó que el arte de gobernar, la eficacia y la supervivencia del Estado pueden requerir acciones moralmente dudosas. En El Príncipe, Maquiavelo plantea la célebre disyuntiva sobre si es mejor ser amado o ser temido, concluyendo que es mucho más seguro ser temido que amado cuando no se puede ser ambas cosas. Si alguien no sabe, disyuntiva significa separar, separación o contradicción, la separación que plantea Maquiavelo, por ejemplo. Eren, al desencadenar eventos terribles en secreto, opta claramente por sembrar el terror en sus enemigos con tal de proteger a su pueblo. Inicia el retumbar liberando a los titanes colosales de las murallas para arrastrar al mundo exterior a un acto cataclísmico que extermina al 80% de la humanidad fuera de Paradise. A los ojos del mundo, Eren se convierte en un demonio terrible, sin embargo, desde su lógica interna, esta destrucción masiva es un mal necesario para asegurar que la isla de Paradise, especialmente Mikasa, Armin y los suyos, quedan a salvo de cualquier amenaza extranjera. Podemos interpretar que Eren aplica la crudeza maquiavélica, cometer un acto atroz de una sola vez para eliminar definitivamente el peligro. Maquiavelo aconseja que si la violencia es requerida, debe hacerse de golpe y de forma decisiva para luego fundar un nuevo orden más seguro. Eren ejecuta exactamente esto con el retumbar, asumiendo el papel de villano mundial con la intención de crear un futuro donde Paradise esté libre de enemigos. Nietzsche criticaba la moral tradicional de rebaño y exaltaba la figura del superhombre, capaz de definir su propio bien y mal más allá de las normas establecidas. Al orquestar genocidios y traicionar ideales previos en pos de su meta, Eren podría verse como alguien que actúa más allá del bien y el mal, convencido de que él debe cargar con ese peso por un propósito mayor, salvar a sus seres queridos. Sin embargo, Nietzsche también lanzó una advertencia que resuena inquietantemente con la transformación de Eren. Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse en un monstruo. Cuando miras largo tiempo al abismo, él también te mira a ti. Eren luchó contra monstruos, los titanes, y terminó convirtiéndose en un monstruo mayor a los ojos del mundo, renunciando a sus escrúpulos morales, lo que lo definían como héroe. Se transformó en lo que juró destruir. Confirmando la profecía nietzscheana, en su afán de derrotar a los enemigos, permitió que el abismo de la violencia y el odio penetraran en él. Para muchos personajes y espectadores, este es el punto de la historia donde Eren cruzó la línea y dejó de ser el héroe admirable para convertirse en un villano. Sus acciones, manipular a su padre para masacrar jóvenes y niños inocentes y desatar un genocidio global después, simplemente son actos moralmente atroces e injustificables en términos tradicionales. Sin embargo, una parte de nosotros recuerda al Eren original y se pregunta, ¿sigue buscando lo mismo de siempre? Paradójicamente, el objetivo de Eren no cambió, sigue siendo salvar a quienes ama. La diferencia es que ahora sus métodos son inmensamente más crueles y calculadores. En su mente, Eren sigue viéndose a sí mismo como aquel niño dispuesto a hacer cualquier cosa por Mikasa, Armin y los suyos, solo que ahora tiene el poder para que cualquier cosa signifique matar a millones de personas y con eso asegura la supervivencia de sus amigos. Aquí surge un profundo conflicto filosófico y moral. ¿Puede un fin noble redimir medios tan terribles? Eren cree que sí, que cargar con el odio del mundo y mancharse las manos de sangre es un sacrificio que él acepta para que Paradise tenga un futuro. Este pensamiento utilitarista y consecuencialista recuerda la frase atribuida a Maquiavelo, el fin justifica los medios, y también al ideal maquiavélico del gobernante que asume el pecado por el bien común del propio pueblo. Aquí nos damos cuenta que Eren desarrolla un plan similar al de otro famoso villano heroico del anime, Lelouch Lampelouch de Code Geass, quien se convirtió en el enemigo del mundo para unir a la humanidad. La gran diferencia es que Lelouch orquestó su propio sacrificio final buscando minimizar las víctimas inocentes, mientras que Eren elige un camino mucho más sangriento que arrasa con casi toda la humanidad fuera de su isla. A estas alturas, el Eren idealista parece haberse desvanecido tras la máscara del Eren maquiavélico, pero ¿quedará algo de remordimiento o duda en él? ¿Puede todavía reconocerse a sí mismo? Estas preguntas nos llevan al clímax de su conflicto interno. En la recta final de la historia atestiguamos un cambio doble. Por un lado, el desenlace del plan de Eren revela el estado verdadero de su corazón. Por otro, nosotros como espectadores, y en mi caso personal como narrador católico, reevaluamos nuestra postura hacia él. La escena clave es la conversación final de Eren con Armin en los Paths, sendero metafísico donde los portadores de titanes pueden comunicarse. Allí, ante su amigo de toda la vida, Eren finalmente se quiebra en llanto. Confiesa que siempre lo amó y que valoró a sus amigos más que nada en esta vida, pero también admite entre sollozos que sabe que lo que hizo estuvo mal. Eren reconoce la enorme carga de las vidas inocentes que tomó, comprende que masacrar al 80% de la humanidad es moralmente atroz. Su llanto es el de alguien que en el fondo aún es humano y siente culpa. Sin embargo, y esto es lo más desgarrador, Eren afirma que si pudiera regresar en el tiempo lo haría todo de nuevo exactamente igual. No se arrepiente de sus acciones porque según él era la única vía para asegurar la supervivencia de Mikasa, Armin y el resto de sus seres amados. Eren le implora a Armin que lo entienda, que no había
había otra opción y que él cargará con ese pecado para que ellos puedan vivir en paz. Esta conversación muestra a un Eren dividido entre el amor y la culpa. Sabe que ha cruzado un límite moral, pero siente que su deber es inevitable. En este instante, Armin y nosotros mediante él vemos al niño asustado detrás del monstruo, el amigo que llora porque en el fondo no quería ser un villano. Para mí, como observador que hasta el momento aún mantenía cierta empatía por Eren, esta charla es la revelación final. Es cuando me doy cuenta, dolorosamente, de que aunque Eren sigue creyendo en tener intenciones nobles, sus actos lo han convertido en un villano trágico. Aquí es útil aplicar las enseñanzas de filósofos y teólogos morales como San Agustín y Santo Tomás de Aquino para contrastar con la lógica maquiavélica que Eren abrazó. Maquiavelo podría aplaudir la frialdad estratégica de Eren, pero Agustín y Tomás, pilares de la ética cristiana, afirman que ningún bien verdadero puede nacer del pecado deliberado. Santo Tomás de Aquino, citado en el Catecismo de la Iglesia Católica, resumió esta idea con claridad. No se puede justificar una acción mala por el hecho de que la intención sea buena, es decir, el fin no justifica los medios. Esta postura declara que, aunque el objetivo de Eren, salvar a sus amigos y a su pueblo, sea en sí mismo algo bueno, los medios gravemente inmorales que empleó, genocidio, manipulación, infanticidio, traición, no pueden quedar excusados por ese fin. San Agustín, por su parte, enseñaba que el mal siempre es privación de bien y que cometer injusticias corrompe el alma del propio sujeto por más buenas razones que alegue tener. En términos agustinianos, Eren perdió la luz interior al elegir el camino de la violencia desmedida. Se apartó del orden moral, se alejó de Dios y se alejó del bien. Como católico, veo en Eren un ejemplo devastador de alguien que quiso ser Dios, decidiendo sobre la vida y la muerte de millones, pensando que tenía sabiduría para forjar un paraíso mediante la aniquilación de otros. Pero eso contradice todo lo que creemos. En la fe católica, la vida humana es sagrada e inolvidable, y solo Dios es dueño de la vida y de la muerte. Eren usurpó ese rol, justificándose a sí mismo que era por amor, un amor malentendido podríamos decir, pues amar verdaderamente a unos no debería implicar odiar y destruir a otros inocentes. Incluso si dejamos la teología aparte, desde una ética humanística básica es imposible justificar lo que Eren hizo. Él mismo en su plática con Armin demuestra saberlo. Sus lágrimas y disculpas indican la conciencia de culpa, pero el hecho de que no se arrepiente genuinamente porque lo volvería a hacer es lo que consuma su caída moral. En mi opinión, ese es el momento en el que Eren confirma su trágica villanía. Es un villano con buenas intenciones, sí, pero un villano al final del día. A diferencia de Lelouch, Eren destruyó irreversiblemente la vida de casi todo el planeta, un acto que no tiene justificación posible, un acto que ni siquiera Dios cometió cuando tuvo en sus manos la salvación del mundo. Recordemos que en la fe cristiana, Dios no aniquiló a la humanidad pecadora para salvar a su hijo, al contrario, sacrificó a su propio hijo por amor a la humanidad. Eren hizo lo opuesto, sacrificó a la humanidad entera por salvar a unos pocos seres queridos. Este contraste es muy revelador desde mi perspectiva religiosa, y como este video lo voy a resubir, voy a aprovechar a un comentario que me pusieron, que espero que sepas quién sos, jeje, no te tomé screenshot, perdón, donde me decía que en el Antiguo Testamento Dios mandaba a matar pueblos, mandaba a hacer genocidios, mandó a matar a todos los primogénitos de Egipto. Y la verdad es que responder esta pregunta es muy difícil, pero por lo que yo entiendo, el Antiguo Testamento es muy interpretativo. No sabemos realmente lo que está escrito ahí, o sea, lo que pasó seguramente pasó, pero tal vez no pasó tal cual como está escrito. Por ejemplo, puede ser que Moisés no abriera el mar, sino que la marea bajara y la gente luego lo exagerara. No soy quien para explicar esto, hay videos muchos mejores en YouTube que he visto que explican esto, pero básicamente lo que entiendo es que en ese tiempo los Unga Unga interpretaban las cosas de otra manera. Y si Dios les dijo, mira, esta es tu tierra prometida, en la cabeza de los Unga Unga de ese entonces dijeron, esa tierra es mía, entonces todo el que está en esa tierra me lo tengo que volar. Y a la hora de que lo contaron, dijeron, bueno, es que Dios me dijo que matara a todo el mundo aquí. Y en Egipto, a diferencia de Eren, Dios por lo menos avisó mediante un mensajero que les dijo, mira, libérame que si no te va a caer, libérame que si no te va a caer. Lo repitió como 10 veces, no hicieron caso y pues se los cargó el payaso. Y en este caso no es infanticidio seguro porque solo se llevó a los primogénitos, tuvieran la edad que tuvieran, a los primogénitos, los primeros hijos, todos se fueron con Pancho. Entonces puede ser que tengas razón en este punto, o sea, desde tu punto de vista, pero desde mi punto de vista de interpretación de catolicismo, para mí Dios no pudo mandar a hacer eso, o sea, Dios no quitó vidas deliberadamente, no hizo el mal porque Dios no es malévolo, entonces cada quien con su opinión. Al final de este héroe del viaje invertido, Eren queda ante nosotros como un personaje profundamente gris. Algunos podrían argumentar que fue un salvador para la isla Paradise, incluso en la historia se menciona que Eren planeaba ser detenido y asesinado por sus amigos para que ellos fueran vistos como héroes y Paradise quedará libre de enemigos. Es decir que en su retorcida lógica, Eren quería cargar con toda la maldad para que sus amigos se alzaran como salvadores de la humanidad.
Ese razonamiento cierra el círculo. Eren se ve a sí mismo como un mártir que tomó el pecado sobre sus hombros, pero incluso si uno concede esa visión, ¿podemos absorberlo? Personalmente, no. El fin noble que persigue quedó totalmente ensombrecido por los medios tan infernales que empleó. Ya no es posible seguir viéndolo como el niño héroe, ahora es el demonio de Paradise, para el mundo, para mí y para los personajes, un montón de personajes de la serie. Sin duda es un personaje trágico al que ya no puedo llamar héroe sin enormes matices. Al concluir este análisis queda claro que Eren Jaeger es uno de los personajes más complejos y moralmente ambiguos que hemos visto. ¿Héroe o villano? La respuesta depende de la perspectiva de cada quien, y quizás sea el mensaje más profundo de su arco, de su anime en general. Filosóficamente, Eren nos obliga a enfrentar la pregunta sobre si el fin justifica los medios y nos muestra las consecuencias de decir que sí. Para algunos de sus contemporáneos en la historia, Eren será considerado un demonio que casi destruyó el mundo. Para otros, sobre todo los habitantes de Paradise evidentemente, Eren podría ser visto como un salvador que eliminó a los enemigos externos y garantizó la libertad de su isla. Incluso en nuestro mundo real hay fans que defienden a Eren diciendo que no tenía opción, y que en la lógica de su universo efectivamente salvó a su pueblo de siglos de persecución. En contraste, muchos otros lo condenan por sus atrocidades y consideran que cruzó una línea imperdonable. Esta división de opiniones refleja un asunto filosófico, el relativismo moral versus la moral absoluta. En lo personal yo no tengo la verdad absoluta para juzgar sin matices. La ficción de Attack on Titan precisamente nos invita a ese incómodo terreno gris donde no hay una respuesta fácil. ¿Puedo empatizar con el dolor y el amor que movían a Eren? Sí. ¿Puedo reconocer la tragedia de sus circunstancias y el fatalismo de la trama? Sí. Pues en cierto modo eso lo empujó a hacer lo que hizo. Puedo entender por qué para algunos de sus amigos y seguidores Eren hasta el final siguió siendo el mismo chico de siempre que quiso protegernos. Sí, no los culpo por sentir gratitud o incluso considerarlo un héroe caído. Eren es un personaje poliédrico, tan lleno de aristas que cada quien podría verlo bajo una luz distinta y ninguno estaría del todo equivocado. Sin embargo, llegados a este punto, tengo que mojarme. Debo ser sincero con mi propia convicción moral, y como ya anticipé, mi formación y mis creencias me llevan a una conclusión firme. Para mí Eren estuvo mal, es un villano. Sus acciones están en contra de todo lo que yo como católico sostengo sobre la vida, la dignidad humana y la moral. El catecismo nos enseña claramente que el fin no justifica los medios y que no es lícito hacer el mal para obtener un bien. Eren violó este principio de la manera más extrema posible, gente. Por más que su objetivo fuera salvar a sus seres queridos, un objetivo muy bueno, los medios que empleó fueron diabólicos literalmente. En la ética cristiana uno debe buscar caminos rectos para lograr fines buenos, incluso si son más difíciles o implican sacrificios personales. El camino de Eren fue torcer la moral en nombre del amor, y eso es algo que simplemente no puedo alabar. El amor nunca puede prosperar bañado en sangre inocente, y en última instancia el propio resultado demuestra que la victoria de Eren fue una pifia y su legado quedó manchado por el odio y la división. Paradise quizás se salvó momentáneamente, pero a costa de que el resto del mundo jamás los perdone del todo. ¿Realmente trajo paz? ¿O solo plantó la semilla de otro ciclo de violencia? La historia al final sugiere que la paz es frágil y que las consecuencias de sus actos perdurarán. Eren Jaeger nos deja una profunda lección filosófica y moral. Es un espejo oscuro donde vemos reflejada la tentación humana de justificar cualquier barbaridad apelando a un bien mayor. Nos hace preguntarnos hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar nosotros por quienes amamos y qué línea jamás deberíamos cruzar. ¿Héroe o villano? Ya lo dije muchas veces, para mí Eren es un villano. Un personaje que quiso ser héroe hasta el final, pero cuyos métodos lo convirtieron en el antagonista de la propia humanidad. Es, en cierta forma, un mártir invertido de la peor versión de la frase "el fin justifica los medios". Y aunque me duele en el alma verlo caer, no puedo conceder que sus fines nobles lo absuelvan. Mi brújula moral, informada por la fe católica y por filósofos como Agustín y Tomás, me indica que no es lícito hacer el mal para lograr el bien. Aún así, esta es mi verdad personal, no una verdad absoluta para todos. Eren es tan gris que entiendo que otros pueden llegar a conclusiones diferentes. Algunos lo seguirán considerándolo un salvador incomprendido, otros un demonio sin redención. Y precisamente ahí radica la grandeza de su construcción como personaje. Nos obliga a reflexionar sobre la moral, sobre los límites del heroísmo y sobre nuestras propias convicciones. En lo personal, mantendré mi postura. El fin no justifica los medios, y por eso, aunque Eren Jaeger actuó por amor, ese amor se distorsionó hasta volverse destructivo y contrario a los valores que él y yo profesamos, bueno, que él profesó al inicio de la serie y que yo profeso a día de hoy. Puedo llorar su caída, puedo sentir compasión por el niño que fue, pero no puedo aplaudir lo que hizo. Para cerrar, te dejo con esta reflexión. En la vida real todos enfrentamos dilemas morales, aunque seguramente ninguno tan extremo como el de Eren, ¿verdad? Espero que no. Al llegar a esos momentos, recordemos su historia como advertencia, que nuestro amor y nuestros sueños no nos hagan perder nuestra humanidad. Porque si algo nos enseña tanto el anime como la filosofía es que si para lograr un mundo mejor tenemos que convertirnos en un monstruo, entonces quizás ese mundo no valga la pena. Es
preferible sufrir el mal antes que realizarlo nosotros mismos, pues solo así perseveramos aquello que nos hace verdaderamente humanos, el corazón.